Queridos hermanos, para mí es un grandísimo gusto y privilegio poder tener el mensaje de la palabra de Dios para cada uno de ustedes. Junto a mi familia nos recordamos y deseamos, apenas sea posible, podernos encontrar para podernos abrazar nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Quiero felicitar a todo el grupo dirigencial de cómo no se quedan parados, no se quedan quietos, sino que siguen trabajando, aprovechando de toda ocasión para poder continuar la obra que Dios nos envió en este mundo, la proclamación del Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y yo les felicito. Muchas gracias también por haberme invitado y por darme esta posibilidad de poder transmitir la palabra de Dios a esta linda iglesia. Yo quisiera que oremos antes de poder continuar con el mensaje de la palabra de Dios. Querido Padre, en este momento, a través de estos medios, yo te pido que por favor tú puedas guiar mi mente, guiar mis pensamientos, para que tu palabra pueda caer, querido Padre, en corazones que tienen hambre y sed de justicia, en corazones que tengan un terreno fértil, y que este mensaje pueda dar como fruto para vida eterna. Gracias, querido Dios, y permite que en estos momentos de adoración, de escuchar tu palabra, con reverencia nosotros podamos exaltar tu nombre y que solamente el nombre santísimo de Jesús pueda ser glorificado. Te pedimos de esos favores en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, yo creo que ustedes como yo hemos estado juntamente con la población de todo Londres, todo el Reino Unido. Hemos estado a la expectativa de cosas dirán nuestros primeros ministros, como por ejemplo el caso de Boris Johnson, que al inicio de esta semana agradeció y reconoció los enormes esfuerzos de cada uno de los ciudadanos. En su discurso llamó también la pandemia del COVID-19 o coronavirus como una enfermedad diabólica. Y yo pienso que muchas personas, llenas de rabia, llenas de impotencia, llaman del mismo modo a esta enfermedad. No solo en el Reino Unido, sino en todo el mundo. Cuando Boris Johnson se dirigió al pueblo, se contaban 212,000 personas contagiadas y 32,000 muertes. Yo quiero en este momento resaltar una cosa muy bonita que pudimos ver aquí en nuestra casa, aquí en Londres con nuestros vecinos, que estas personas entre las 6 de la tarde salen y con un bonito gesto, como son los aplausos, aplaudían, manifestando como un bonito símbolo de agradecimiento dedicado a todos aquellos que con responsabilidad colaboran por el bien común. Este gesto es tan lindo y tan especial que va dedicado sobre todo a los profesionales de la salud y a todos aquellos que están en las primeras filas combatiendo esta terrible guerra. Yo me he dado cuenta que muchos, incluso en Italia, solamente contando en Italia, me llegan las noticias que más de 150 profesionales de la salud, con valentía, desde el inicio de esta pandemia, ellos pelearon con este virus, tratando de encontrar una solución, salvando muchas vidas, pero lamentablemente se contagiaron y fallecieron. Quiero expresar mi enorme gratitud a todos los familiares de todos aquellos que en el mundo perdieron a sus seres queridos, muchos de ellos en modo voluntario, como lo hizo nuestro mismo Salvador Jesucristo. Se colocaron en el campo de batalla y dieron su vida para salvar a muchas vidas. Jesús dirá: nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos. Dios los bendiga con la bendita esperanza de la resurrección de los justos. Seleccioné la frase enfermedad diabólica dicha por Boris Johnson para transmitirles el mensaje en esta mañana. Ustedes saben que el mundo está a la búsqueda del antídoto o vacuna que será la solución definitiva a esta pandemia. Las estadísticas incluso muestran punto por punto el punto de la situación de cada día, no solo indicando el número de contagios y de muertes, sino también el modo como cada nación afronta el COVID-19. Con los ojos de vuestra imaginación, yo quiero llevarles a ustedes, quiero que piensen en los pacientes número 1 que se contagiaron con el padre de todas las pandemias de la historia. Me refiero a la pandemia del pecado. ¡Qué terrible habrá sido comenzar a sentir los desagradables síntomas de este virus del pecado, creado y provocado por la serpiente antigua llamado Diablo y Satanás! Adán, Eva, el universo, que eran a la expectativa de cómo. La pregunta retumbaba en la mente de cada ser creado por Dios. ¿Cómo Dios resolvería este caso que era así tan intrigante? Estaban allí los contagiados número 1. Satanás, el causante de toda enfermedad y muerte, presentaba con presunción y arrogancia al universo las dos únicas soluciones que Dios podía elegir. La primera era: o tienes Dios que matar a los que tú creaste, destruye el ser humano, así tú evitas el contagio del DNA en la humanidad. O, número 2, reconoce que como creador has cometido errores realizando leyes imposibles de obedecer. Por eso el ser humano no pudo obedecer tus leyes. Cualquiera de estas decisiones que el médico divino, nuestro creador Jesucristo, hubiese ejecutado, atacaba directamente en su característica divina, atacaba o su bondad o su justicia. El silencio era tan elocuente que Dios tomó la decisión y todo el universo lo escuchó. Pero eso lo veremos más adelante. Antes de identificar cuál era la solución que Dios tomó, la respuesta que Dios dio, quiero dejar bien en claro que a la luz de la palabra de Dios, a la luz del espíritu de profecía, el causante de todas las enfermedades y destrucción en el mundo es solamente el diablo. En estos días, ustedes van a ver, giran videos con diversas hipótesis sobre cómo se originó este coronavirus o COVID-19. Algunos piensan, por ejemplo, que su origen sea zoonótico. Eso es lo que dice también la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que pasó de un huésped animal, de un murciélago, ¿ok?, a un ser humano. Otros, en cambio, piensan que es un complot bien planificado para lograr hacer de todo esto un nuevo orden mundial. Otros afirman que fue creado para disminuir la población mundial, exterminando sobre todo las personas más débiles, los ancianos. Incluso se piensa que aquellos que lo crearon tienen ya también la vacuna. Otros, que todo esto fue realizado para debilitar a quien entraba en competición de querer llegar a ser la superpotencia mundial. Otros dicen que todo es por intereses económicos. Otros, en cambio, niegan que existe este virus, a pesar de los miles de muertos que ha causado. Otros piensan que esto sea un castigo directo de Dios. Recibí una llamada que me decía: cuando veo algunas de estas diferentes hipótesis, casi que me dan ganas de creer. El carisma y la documentación con los cuales se presentan parece ser
una realidad. Desde el púlpito virtual en la que estoy, bajo la responsabilidad como ministro del Evangelio, quiero decir que la Biblia identifica que el nombre exacto de quién es el responsable de este virus. Y el nombre exacto que la Biblia identifica al mismo diablo y Satanás, conocido también como el príncipe de este mundo. El mismo que desde la antigüedad ha tenido y tendrá siempre personas a su servicio, al servicio del mal y de la destrucción. La Biblia, la palabra de Dios, desde su libro más antiguo, que es el libro de Job, hasta el último libro que se escribió, que es el libro de Apocalipsis, nos dice que Satanás fue el responsable, el causante del sufrimiento de Job. Y él mismo nos advierte que fue el diablo quien quería provocar todo este mal. No estemos pensando nosotros a todo el sufrimiento, qué pasará y por qué los hijos de Job y por qué pasaría de las riquezas de él, por qué todo se fue en crisis a pesar de ser justos. Justo, el hombre justo lo llama Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis un gran advertimiento. En Apocalipsis capítulo 12, el versículo 12 dice: ¡ay de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a ustedes teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo. Entonces la Biblia, como les estoy diciendo, desde el libro de Job, el primer libro de la Biblia, desde el punto de vista histórico, hasta el libro de Apocalipsis, identifica, y que esto quede bien claro, hermanos, identifica que el causante de toda enfermedad y dolor y muerte es Satanás, es el diablo. Ellen White con muchas veces y con mucha claridad afirma, dice, yo he escogido 2 citas de ella y donde ella muestra con claridad, y miren lo que escribe: la enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de un poder enemigo. Satanás destruye, Dios restaura. Satanás, otra citación dice, Satanás tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder. Producirá enfermedades y desastres, al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo ejerce su poder en las desgracias y calamidades del mar y de la tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras, y a ello sigue la hambruna y la angustia. Propaga el aire emanaciones mefíticas, y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas, dice ella y nos advierte, estas plagas irán menudeando más y más, y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Y ella además nos dice y nos revela el plan estratégico de Satanás para el tiempo del fin. A la luz de la palabra de Dios, ella nos dice, miren ustedes, y yo quisiera que de todo lo que estamos viviendo, experimentando, vean ustedes cómo parece, ¿no?, que todo va a este punto, porque la palabra de Dios debe de cumplirse. Dice ella, el gran engañador, o sea que Satanás, persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha atraído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria,
y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, o sea, la observancia del sábado, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Ella afirma también que cuando el protestantismo extienda las manos a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, o sea que esta triple unión, protestantismo, poder romano y espiritismo, dice ella, ¿no? Como americana que era, dice, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones. Entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Decía alguien que para el buen entendedor, pocas palabras. Después de haberles dejado bien en claro quién es el responsable del mal, voy a la última parte de mi mensaje para recordarles cuál fue la decisión del Creador. La decisión del Creador, desen ustedes cuenta, mientras había este gran silencio elocuente, respetuoso, intrigante a la vez. Yo me imagino que el diablo era quien sugería a Dios, ¿no? Matas o perdona. Pero si perdona, reconoce que tus leyes son injustas. El Salmo 85:10 resume cuál fue la respuesta de Dios. Qué hermoso. Miren lo que dice. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. En otras palabras, es como si Dios le hubiese respondido: ¿quieres que escoja una? Yo escojo las dos. Yo escojo las dos. Decido de no matarlos. Les doy una oportunidad. Pero moriré yo al puesto de ellos. Y con mi muerte sin pecado, declaro al mundo y al universo de una vez para siempre mi carácter, que mi carácter es inmaculado y que yo soy amor. No que doy amor, yo soy amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y que tú, al diablo, tú eres el padre de la mentira y del sufrimiento. Todo eso, queridos hermanos, fue resumido en el texto que muchos teólogos llaman el protoevangelio. O sea, el primer evangelio o la primera buena noticia que fue anunciada por el mismísimo Dios. Sin duda alguna, yo también estoy totalmente de acuerdo con muchos teólogos cuando en el texto, al texto de Génesis 3:15, llaman el texto más importante de toda la Escritura. Para mí fue un privilegio poder profundizar en mi tesis de graduación, ¿ok? Este hermoso texto. Génesis 3:15 dice así: pondré enemistad entre tú y la mujer. Esto le dice al diablo, a la serpiente antigua. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Este texto, queridos hermanos, me faltaría el tiempo para poder explicarles en un modo más detallado la exegesis de este maravilloso texto a la luz no solamente del contexto de Génesis, sino a la luz de todo el contexto de la palabra de Dios, de toda la Escritura. Pero en este texto, Dios está declarando una guerra a muerte. Será una guerra en la arena de la tierra, entre Dios el Creador, que por amor al hombre se hará el hombre en la persona de Jesucristo. Y esta lucha a muerte será contra la serpiente antigua, diablo y Satanás, el causante de la muerte y sus terribles consecuencias. Con este texto, Dios está mostrando el antídoto o vacuna definitiva al mal. Por eso yo es que este mensaje le llamé Jesús, el antídoto deseado de todas las gentes.
porque verdaderamente Él es el antídoto de esta terrible pandemia que es el pecado, que causa y continuará a causar tantas muertes, tantas muertes. El hombre, después que pecó, automáticamente se volvió enemigo de Dios y amigo del diablo. En este mismo texto, Dios entonces hace un milagro. El milagro que Dios hace a través de este texto, a través de este mensaje, a través de este primer evangelio dado a los primeros seres humanos, es: pondré enemistad entre ti y la mujer. Es como si hubiese dicho al diablo: el hombre que te vio como un amigo, te verá también como un enemigo. Enemistad pongo entre el ser humano y tú, serpiente diablo. Una de las principales consecuencias de esta enemistad la podemos notar cada uno de nosotros, sobre todo los cristianos. Es que en nuestro DNA espiritual del ser humano existen esas dos terribles luchas. El hombre es amigo y enemigo a la vez, sea de Dios, sea del diablo. El apóstol Pablo grita esta dura pelea cuando declara lo que dice en Romanos 7 del 14 al 24. La ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se dan cuenta ustedes qué grito, qué oración, qué afirmación tan terrible de estas dos terribles luchas que hay? El mismo rey David, que al inicio dice que tenía el hombre con el corazón de Dios, él, después que comete todas las barbaridades que cometió, matando a su mejor amigo por quedarse con la esposa, por robarle la esposa, después de haberle dejado encinta a ella, él declara en Salmo 51:5, que es un salmo de arrepentimiento, y dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eco que tenemos esas dos naturalezas, pero debemos agradecer a Dios por el milagro que Él operó, diciendo: voy a hacer que tú, ser humano que te hiciste amigo del diablo, yo voy a operar ese milagro y voy a poner esa enemistad para que tú le veas a ese traidor, para que tú le veas a ese padre de la mentira, a ese causante de toda enfermedad y desastre como un enemigo, como un enemigo. Y a mí que te transformaste en enemigo, me vistes como que fuera tu enemigo, me comiences a ver como un amigo tuyo. Qué lindo que en la Biblia se ven algunas personas, tipo por ejemplo Enoc, dice el texto, Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Me imagino que no vivía más allá en el cielo que en la tierra. Asimismo de Abraham, dice Abraham, el amigo de Dios. No sé cómo Dios te llama a ti, no sé cómo Dios me llama a mí, pero yo creo que es importante aprender de estas personas que se hicieron amigos de Dios porque pasaban tiempo con Jesús siempre. Apreciados hermanos, nuestros primeros padres quisieron resolver el problema de la desnudez causado por el virus del pecado usando hojas de higo, pero ellos se dieron cuenta de que esa no era la solución a este virus del pecado.
Entonces por primera vez vieron el antídoto. Cuando vieron la sangre del cordero que era derramada en lugar de ellos, para con sus pieles cubrir su desnudez. El cordero, ustedes saben, representa a Jesús. La palabra de Dios dice el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que dijo el primo de Jesús, Juan el Bautista. He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Síganle a él. Juan, el discípulo amado, en el libro de Apocalipsis dirá que Jesús es el cordero degollado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. San Agostino, el obispo de Hipona, ve en el pecado de Adán y Eva un elemento muy positivo. Él nos invita a calificar de feliz el error de Adán cuando declara, miren lo que dice, feliz culpa que nos ha traído a tal Salvador. Si no hubiese habido un error como el que cometió Adán y Eva al inicio, no hubiésemos visto hasta dónde el amor de Dios se puede exprimir. Ese es el concepto de San Agustín. Ellen White nos dice que la necesidad extrema del hombre constituye la oportunidad de Dios. Yo creo que no había una necesidad más extrema para el hombre que era ahí impotente, el primer ser humano, Adán y Eva. Yo me imagino que en ese momento de gran angustia de qué es lo que pasará con ellos, a pesar que la sentencia anterior Dios lo había dado, que si ustedes comen del árbol ciertamente morirán, seguramente se esperaban la muerte inmediata. Pero hubo muerte, pero no la de ellos. No fue una muerte inmediata la de ellos. Hubo una chance, una posibilidad que Dios les estaba dando. Pero ese día hubo muerte. Pero hubo muerte del Cordero de Dios, de aquel Jesús en la cruz, que estaba ahora solamente como símbolo en el corderito, el que iba a cubrir, el que iba con su sangre a lavar las vergüenzas del pecado, el que iba a cubrir la desnudez. Yo quiero que nosotros pensemos que mientras el hombre era impotente, imaginémonos a Jesús que voluntariamente viene a ofrecerse para venir a este campo de batalla, para donar su sangre como el único remedio para el virus del pecado. Nosotros en la cruz, queridos hermanos, podemos ver al Dios de amor y al Dios de justicia, que muere para darnos vida. En la resurrección vemos que Jesús aplasta definitivamente la cabeza del serpiente diablo. Nosotros no entenderemos, queridos hermanos, esto será un estudio por toda la eternidad, del inmenso costo que pagó Jesús por ti, querido hermano, querida hermana, por ti, querido joven. Tú vales mucho porque fue no el lugar donde naciste, sino lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Yo leía en un autobús ahí en mi país que decía, cuando Cristo estaba en la cruz, tú estabas en su mente. Yo me imagino a Jesús ahí, mientras moría de asfixia, porque a él no le mataron los clavos. Y entonces, colgado en la cruz, no se bajó, propio por amor a ti y por amor a mí, porque pensaba ya en nosotros. Por eso dirá a Tomás, tú porque me has visto has creído. Felices todos aquellos que sin verme creen, me acepten en su corazón. Yo pienso que Adán seguramente cayó de rodillas diciendo, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Qué es lo que yo he hecho? Viendo que Jesús estaba revelando el único remedio, el único, y ya no podía haber ningún otro sustituto. Era el Creador que tenía que venir a morir por la criatura, corriendo un grandísimo riesgo, Yo creo que nosotros debemos abrir nuestro corazón y aceptar lo que Jesús dijo.
porque yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy más que nunca, todos nosotros como cristianos que somos o decimos ser, tenemos que orarle a Dios diciendo: Señor, pon enemistad entre mí y el diablo. Ayúdame a, como Abraham, a ser llamado tu amigo, el amigo de Dios. La Biblia nos dice que el diablo es el originador de todo el mal. Entonces también la actual pandemia, el cómo Satanás realizó este virus, dejémoslo en las manos de Dios. Él mismo será quien nos lo revelará en la eternidad. Nuestra seguridad y esperanza es que Dios no abandonó a Adán y a Eva. Dios tenía y tiene todo bajo su autoridad y control. Dejemos que Dios sea Dios en la historia de este mundo y en la historia de nuestras vidas. Él siempre será un vencedor. Nosotros debemos hoy más que nunca aferrarnos a estar de su lado. Recordemos, nosotros tenemos en nuestro DNA un virus mortal. La vacuna definitiva es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Oremos a Dios que nos enseñe a ser su amigo y amar lo bueno. Oremos a Dios para que Él mismo sea, que produzca este milagro de ser enemigo del diablo y de lo que nosotros tanto amamos, que podamos odiar el mal, que podamos odiarlo. A veces en una de las mayores crisis nosotros sentimos grande preocupación de qué será nuestro futuro, qué pasará en el presente que estamos viviendo. Me acuerdo que estuve viajando desde Colombia hacia Chile y cometí el error de viajar en autobús. Y mientras iba en autobús, más de una semana el viaje, pasó que me encontré, yo era muy joven ahí, tendría unos 19 años. Y justamente en la parte de la frontera entre Chile y Perú, vino un soldado de esos que hacen guardia ahí, y con el comando que le habían dado diciendo: este joven no va a poder pasar, no tiene la autoridad para poder pasar acá, los que hasta ahora no sé qué eran. Y entonces me cogieron y me empujó en el bus y me dijo que no me iba a dejar pasar. Yo ahí en esa noche, me acuerdo, estaba bien preocupado, no sabía qué hacer. Pero una cosa fue muy linda, que yo me puse a orar y bueno, la cosa fue maravillosa, que yo en un bus de esos que me subí, que él me metió, yo me escondí, después me salí inmediatamente porque tenía miedo de regresarme al país donde tenía que regresarme. Estaba muy lejos el Ecuador, entonces iba a regresar siempre en la área del Perú, y justamente en ese periodo de tiempo habían guerras entre el Ecuador y el Perú y yo tenía mucho miedo, ¿okay? Y, y, y sucedió un milagro. En el segundo bus, que este soldado, porque después me identificó, me vio, me dijo por qué no me había subido en el bus, por qué me había bajado. En el segundo bus él mismo me cogió y me empujó en una manera muy fea. Y uno ahí joven, eran al menos las 2, 3 de la mañana. Hacía mucho frío. Y yo ahí estaba, y era el único que venía parado en todo el bus, y toda la gente que estaba ahí, que estaba de regreso de Chile hacia el Perú. Todos querían saber por qué me ha tratado mal ese policía, por qué me estaba tratando de ese modo. Y yo tenía incluso miedo de abrir mi boca porque sabía que posiblemente el acento me podían identificar que no era de ese lugar. Pero fue una cosa bonita la que pasó, que Dios había tenido preparado para mí. En medio de todo eso, cuando me preguntaban tantas preguntas estas personas, yo dije: yo no sé por qué me está tratando así el soldado. ¿Y a dónde te estás yendo? Yo digo: a la Universidad Adventista de Chile. Dice: pero ¿y qué vas a hacer? ¿Qué piensas de hacer allá? ¿Qué ibas a hacer? Yo digo: voy a estudiar allá. ¿Qué vas a estudiar? Y entonces, mientras estaba diciendo así, una señora del fondo del bus me dice: joven, disculpe, ¿a dónde es que se iba usted? Yo digo: yo iba a la Universidad Adventista de Chile. Y me dice: disculpe, ¿usted qué religión es? Yo le digo: yo soy un adventista del séptimo día. Y esta señora me dice: hermano. En el momento que me dice hermano, les digo, ese corazón que yo tenía
palpitando con tanto miedo, pude ver en ese rostro de esta señora, de esta hermana de iglesia, pude ver el rostro de un ángel. Dios tenía preparado y fue ella misma la que al siguiente día me ayudó y pude irme a Chile a completar mis estudios ahí. Pero esta experiencia me enseña algo, hermanos, que Dios está al control de todo. Que cualquier cosa suceda, como dice el libro de Romanos, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nuestro trabajo es solamente decir: Señor, enséñame a amarte. Enséñame a que yo también, como David, podamos decir: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. No quites de mí tu Santo Espíritu. Por favor, enséñame a caminar en tu verdad. Enséñame a amarte. Hay un canto de Luis Manuel Reynoso, que lo aprecio mucho, es un gran amigo y que compone muchos cantos. Él dice: quiero ser como tú, quiero ser cual Cristo. Y nos habla y dice: en mi gran confusión busco de tu amor, a tientas en la noche y hay nieblas, pero tú como un fiel faro siempre me iluminas, mostrándome el camino a ti. Haz de mi ser tu altar, quiero esparcir tu luz, quiero tu amor mostrar, quiero contigo andar. Toma mi corazón, quiero sentir dolor, quiero ser como tú, quiero ser cual Cristo. Este canto les quiero dedicar como despedida y quiero, antes de cerrar con mi mensaje, orar, y luego sucesivamente seguramente será presentado también este canto que les he enviado y que sea para vuestro gusto y que sea también una oración para ustedes. Oremos, queridos hermanos. Querido Dios, te agradecemos porque tú eres el antídoto, el deseado de todas las gentes. Queremos, querido Padre, que este virus mortal por el cual hemos estado contagiados por parte de nuestros primeros padres, teniendo el causante, el diablo, el principal, el causante de toda enfermedad, dolor y muerte. Pedimos, querido Dios, que tú nos ayudes a aceptar tu sangre, que nos ayudes tú, querido Dios, a poder ser lavados por la sangre de Jesucristo y que permitas que podamos experimentar el milagro de la enemistad contra el diablo. Danos la fuerza, ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe y con tu ayuda, Señor, salir más que vencedores. Venga tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, que la paz de Dios nos acompañe y nos bendiga a cada uno de nosotros. Es mi oración y mis deseos. Que Dios nos bendiga abundantemente. Adiós. ¿Por qué un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? Perdona, cumpleañero de Belén, ya que son más de 2000 años y aún ignorantemente seguimos celebrándote como si fueras un muñeco guapo colocado en un bonito pesebre. Perdona, cumpleañero de Belén, ya que cada año la historia se repite. Son algunos pastores y sabios, medio saben del por qué naciste en la hediondez del pesebre de este mundo que tanto amaste. Otros no quieren saber nada de ti, preparan tu fiesta, pero se ofenden si tú estás presente. ¿Quiénes, ya no soportando tu presencia, deciden matarte y eliminarte de la fiesta y de sus propias vidas porque les eres de estorbo y hay un diabólico deseo que cada año se hable menos o nada de ti? Perdona, cumpleañero de Belén, ya que
ya que cada año la gente se prepara para celebrar tu nacimiento, mientras se olvida prepararse para esperar tu regreso. Perdona, compañero de Belén, ya que lejos de ser un muñeco, creciste, moriste, resucitaste, ascendiste al cielo con la promesa de que volverías para llevarnos a casa, a llevarnos contigo. Perdona, compañero de Belén, ya que nuestra miserable vida hizo que tú, simplemente por amor, nos compres con tu sangre para sacarnos del fango de este mundo y llevarnos a la fiesta eterna en tu casa. Perdona, compañera de Belén. Perdona. Ya que olvidamos que no estás en las luces comida o roja navideña, sino que sigues siendo el eterno joven anciano de días que desea vivir y hacer fiesta en nuestro corazón. Perdona, compañero de Belén, ya que en aquel día, frente a ti, creo que lleno de enorme emoción, incrédulo por estar en tu fiesta, no podré decir una palabra, sino solo con el silencio de mi gratitud, caer rendido a tus pies, mientras mis ojos llorosos verán mi reflejo en tus ojos, que me miran llenos de alegría. Perdona, compañero de Belén, ya que cada año, mientras más te acercas, olvido que el muñeco guapo se quedó en el pesebre de mi infancia y entró como rey y señor en el pesebre de mi corazón. Perdona, compañero de Belén, ya que te hago mi último pedido. Cuando regreses, llévame contigo. Quiero vivir para siempre con mi rey y mi amigo. Sabes que murió Jesús en la cruz, mandado por su Padre Dios, que tanto nos amó, que a su Hijo unigénito dio por ti, dio por mí. Pero no solo murió, resucitó. Y hoy yo sé que vivo está, vive en mi corazón y me ayuda a vencer con su gran poder. Hoy yo canto esta canción con alegría, sabiendo que un hermoso día iré a descansar para luego resucitar a la voz del Señor. Pero no solo murió, resucitó. Y hoy yo sé que el vivo está en el santuario intercediendo por ti, por mí, con su grande amor. Hoy yo canto esta canción con alegría, sabiendo que un hermoso
hermoso día a Cristo he de abrazar y de su amor yo gozar por la eternidad. Pero no solo murió, resucitó, y también sé que Él volverá y resucitará a quien crea en Él y ama verlo volver, y ama verlo volver.